Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse al primer webinar del año de este 2022 de Auder. Como ustedes saben, nosotros regularmente una vez por mes hacemos un webinario dedicado a nuestros socios que den a conocer un poco sus servicios, sus productos. Y bueno, este año vamos a arrancar justamente con nuestro socio Vistar, que va a estar hablando de hidrógeno verde. Para nosotros es algo simbólico arrancar con este tema porque este año le vamos a tratar de dar desde Auder todo el impulso que se pueda a la temática. Ya el año pasado en el Congreso tuvo mucha participación y en el Congreso de este año, que ya les adelanto que va a ser a mitad de año, a fines de julio, la última semana de julio, creo que le vamos a dedicar mucho espacio a todo el tema de hidrógeno verde, ¿no? Este año Uruguay está por anunciar la hoja de ruta de hidrógeno. Este año Uruguay va a ser su primer piloto. Y bueno, este año Auder arranca el año con los webinarios con el tema. Así que sin más, le damos la participación para que puedan, no sé si arranca Pablo o Daniel, pero bueno, ustedes toman control de los webinarios. La idea es que ustedes hagan la presentación y después quede un espacio de preguntas y respuestas. Como les decía, esto va a quedar grabado y disponible en el canal de YouTube de Auder, así que también después lo difundimos por ese canal. Así que sin más, bueno, bienvenidos y gracias por estar. Bueno, Marcelo, Sofía, Diego, a ustedes directivos justamente de Auder y por intermedio de ustedes a todos los socios, el agradecimiento por permitirnos participar y por darnos el honor de inaugurar este ciclo anual y comenzar con un tema que para nosotros es estratégico, sobre el cual venimos trabajando ya hace algún tiempo y en el cual creemos y bueno, estamos bastante convencidos de él. Como justamente no sabemos exactamente el público cuánto conoce, cuánto ha avanzado respecto al hidrógeno y a la economía del hidrógeno en particular, intentamos hacer una presentación que toque términos generales y también particularidades que pueden ser relativamente importantes y también profundas. Entonces, intentamos hacer una síntesis y pedimos disculpas si no es lo tan sintética que podría ser, pero pusimos nuestro mejor esfuerzo y eso en parte vale la pena. Entonces, para comenzar, ahora explicaremos un poquitito cómo va a estar dividida todo el panorama, digamos, de lo que vamos a estar tratando, pero previamente, como Vivestar no es del todo conocida la compañía para varios de los socios, vamos a hacer una pequeña presentación que muestra los servicios que nosotros prestamos, los trabajos que estamos realizando acá en Uruguay o en el exterior, así que vamos a compartir un pequeño videíto que muestra de qué se trata. Vivestar es una compañía de servicios profesionales que pone su énfasis en la implementación y ejecución de proyectos, de conformación multidisciplinaria y de organización abierta, orientada a resultados sostenibles a largo plazo, buscando contribuir al desarrollo empresarial en todas sus etapas. Inspirados en conceptos como redarquía y holocracia, nos organizamos de un modo innovador, basándonos en la confianza, el valor añadido y la autenticidad de cada uno de los miembros que conforman el equipo. De igual a igual. Tenemos claro nuestro propósito: contribuir al desarrollo de la sociedad a través del servicio empresarial. Nuestra misión es ofrecer soluciones integrales e innovadoras que generen impacto positivo en nuestros clientes. Nuestra filosofía de trabajo está basada en 3 grandes máximas: integridad, entusiasmo e innovación. En el área de ingeniería encontramos soluciones efectivas, integrales y de costo optimizado para los desafíos que se presentan en la industria. Este balance se obtiene gracias a la visión holística que aporta nuestro equipo de profesionales, quienes evalúan las mejores alternativas de diseño, tecnología y eficiencia disponibles en el mercado, considerando el costo de la solución durante todo su ciclo de vida. En el área de desarrollo de negocios, creemos que es posible y necesario construir negocios rentables y sostenibles, mediante una integración inteligente de aspectos tales como innovación, tecnología, búsqueda de nuevos mercados a nivel local e internacional, ingeniería financiera y fiscal, optimización de cadena de abastecimiento y gestión del talento. En el área ambiental, nuestra experiencia en estudios a nivel local y regional nos permiten acompañar a nuestros clientes en la dirección ambiental de sus proyectos, estudios de localización e interacción con áreas biológica, arqueológica y botánica. En el área de energía,
por medio de la generación, almacenamiento, transmisión, distribución y uso eficiente de las energías, le garantizamos a nuestros clientes la ejecución de proyectos sostenibles, con valor real, optimizando la inversión realizada y cuidando el futuro de las próximas generaciones. En el área de hidrógeno verde, contamos con un destacado equipo profesional y multidisciplinario con especialización en las tecnologías asociadas a la economía del hidrógeno, preparado para ofrecer soluciones integrales en todos los sectores de la industria regional. En asociación y con el respaldo de importantes universidades de la región y consultoras de Europa y América, nos aseguramos de encontrar las alternativas más eficientes para resolver las necesidades energéticas de nuestros clientes. Haciendo inteligencia, aplicando el ingenio y desarrollando ingeniería, nos aliamos a nuestros clientes en sus desafíos de innovación e internacionalización, para que sus emprendimientos evolucionen y alcancen su máximo potencial. Entonces, la presentación está dividida en cuatro áreas y 4 presentaciones. La primera que va a estar justamente dirigida por Alessandro Garlati, que es un ingeniero químico, director ambiental de Vivestar. Seguidamente, y que se va a abocar a temas vinculados con el hidrógeno como elemento y en particular también sus implicancias a nivel ambiental. Posteriormente, el ingeniero Schroeder, que nos acompaña desde Salto, que es director de proyectos aquí en Vivestar, va a estar hablando de lo que tiene que ver en particular con los costos asociados con el acondicionamiento, todo lo que implica el desarrollo de la tecnología del hidrógeno y de alguna manera la evaluación de los proyectos, cómo esto impacta y qué cosas tenemos que considerar. Posteriormente, Daniel va a dar un enfoque, como nuestro director de ingeniería, de energía, desde la perspectiva del manejo energético, de los desafíos que están planteados y una perspectiva de Uruguay. Y por último, vamos a dar una visión que tiene que ver con nuestro enfoque y nuestra perspectiva en cuanto a los desafíos implicados, el por qué ahora y qué creemos que debemos hacer. Los 3 ejes temáticos de que vamos a abordar, por un lado es la transición energética. Esa transición energética, nosotros vamos de alguna manera a hablar del cambio de la matriz a nivel mundial, cuáles son las razones, cuáles entendemos que son las verdaderas razones, los desafíos, y esa transición energética como una necesidad estratégica para tratar de comprender de qué se trata. Por otro lado, el otro eje va a ser el tema de la descarbonización de la economía, como uno de los objetivos a nivel ambiental, qué implica eso, y ese desafío de descarbonización como un orientador, un objetivo al cual llegar, y por último, en casi que consecuencia, el tema de la democratización de la matriz energética. Esos 3 ejes son los que vamos a estar tratando. Entonces, como decíamos, el ingeniero Garlati va a estar hablando del hidrógeno verde y el rol que juega en la economía mundial. El ingeniero Schroeder, el acondicionamiento, lo que implica, los desafíos que hay implicados en la economía del hidrógeno, sus impactos en la evaluación de los proyectos, su impacto económico y la posible viabilidad, y posteriormente el tema de las energías renovables, las ventajas y oportunidades que tiene Uruguay y en qué deberíamos concentrarnos, para terminar justamente en el por qué ahora y algunas perspectivas, algunas reflexiones, ideas y algunas acciones que vamos a estar compartiendo con ustedes que venimos realizando. Entonces, sin más, dejo la palabra al ingeniero Garlati. Alessandro, por favor, conviene capaz que lo hagan desde acá porque ahí no funciona el sonido. Perdón, que por suerte estamos en el mismo ambiente. Buenas tardes para todos. Disculpas por la demora. Y bueno, con gusto les vamos a compartir unos minutos con este programa, con esta línea, digamos, de hilo conductor para la charla. Algo de la perspectiva histórica, que nos fundamente de alguna manera de por qué hablamos del hidrógeno y qué es el hidrógeno verde. La situación ambiental actual, entendiendo que el marco ambiental actual, los fenómenos de cambio climático, tienen que ver en la concientización global sobre la importancia del tema del hidrógeno y el hidrógeno verde en particular. Algo de sus propiedades, porque, bueno, la profesión hay que despuntarla de alguna manera y, bueno, algo, por más que a algunos les puede sonar reiterativo, les vamos a compartir
del hidrógeno en sí, de sus propiedades, de la molécula de gas hidrógeno. Vamos a ver por arriba y después más adelante los colegas van a ampliar sobre las oportunidades actuales del hidrógeno y el hidrógeno en la situación mundial y en Uruguay. Vamos a mencionar algo sobre los carriers especiales o los carriers más modernos que se utilizan para el transporte del hidrógeno y cuál es su concepto. Y rematamos al final con algún intercambio que después capaz que depare para la parte de preguntas y respuestas alguna continuación o no, si ustedes así lo desean, sobre la circularidad del hidrógeno y su participación en la economía circular. De alguna manera, a los que nos gusta un poco la historia y las conexiones, como aquel viejo programa de la BBC de Londres, acá les comparto unas líneas de la novela de Julio Verne, La isla misteriosa del 1874, donde ya se mencionaba el hidrógeno como fuente de energía, el poder del hidrógeno, etc., hace ya unos cuantos años. La línea de tiempo que podemos trazar sobre los hechos que tienen que ver con el hidrógeno, bueno, su producción, ni que hablar, a escala laboratorio empezó allá por el año 1800. Como vimos en 1874 la mención de algún literato, pero todavía no había utilización del hidrógeno. El hidrógeno allá por el 1915 lo tenemos apareciendo ya en los fenómenos y lo que es la parte de los usos del petróleo y la obtención de derivados del petróleo a partir del cracking catalítico, del reformado catalítico más adelante. Y bueno, más rápidamente, llegando ya a partir del siglo XXI, con los fenómenos que decíamos, que interactúan con nosotros en cuanto a la repercusión global del cambio climático, la presencia de gases de efecto invernadero, y bueno, algo de lo que es el camino al hidrógeno que alguien, o la conciencia colectiva de alguna manera fue desempolvando y trayendo a nosotros. Preguntas así un poco disparadoras, removedoras, para sacudirnos un poco el traje duro. Es una moda, es solo porque se terminan los sectores de combustibles fósiles y tenemos que organizarnos con algo para echar nafta o combustible, en este caso en el auto, para trabajar y para salir de vacaciones. Tiene algo que ver con el cambio climático. Es un mito, es una realidad incipiente, no sé. Capaz que los jóvenes también nos traen algo al respecto. Algo mencionamos respecto al cambio climático porque, bueno, ya hay una concientización sobre esto y sabemos nosotros que ha habido, bueno, cumbres de la Tierra en el 92, el famoso primer Acuerdo de París en el 97, después en París se firmó en el 2015, hubo primero, digamos, la Conferencia Mundial para el Cambio Climático, se lo reconoce como tal y los países que allí se reunieron entendieron que había que empezar a tomar medidas urgentes para esto. ¿Por qué? Por el incremento de la temperatura en la atmósfera por encima de los promedios históricos, pero ya con valores superiores a un delta T de 2 grados centígrados, ¿no? Las consecuencias de eso, nosotros las vivimos, bueno, hace poco con inundaciones, ayer inundaciones en Brasil, sequías, temperaturas extremas en el hemisferio norte, con lo cual esto está presente. Evidentemente no es una novedad mediática, ni la gente más joven que plantea sus reivindicaciones con el Viernes por el Planeta. Aparecieron las reuniones mundiales, desde la COP21 a la COP25, y hay compromisos claros establecidos, o sea, reducir por lo menos un 55% la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera para el año 2030, no falta mucho, hay que trabajarlo. Y la Unión Europea para el 2050 se propuso un objetivo aún más desafiante, que es volverse emisor negativo, o sea, en realidad contribuir de por sí misma a consumir gases de efecto invernadero que estén en la atmósfera. Nosotros hoy vamos a centrar todo, y es el leitmotiv y el título además de nuestra presentación, el hidrógeno verde. No es la única forma o la única expresión de hidrógeno que podemos escuchar por ahí, así que bueno, por acá les dejo mencionados algunos otros hidrógenos que hay en la industria del petróleo y en la industria del carbón se menciona el concepto del hidrógeno marrón, del gris,
porque uno se obtiene a partir de metano, el otro a partir de carbón directamente. El hidrógeno es azul, o se lo considera, se lo llama azul, cuando se obtiene por los mecanismos que indica ahí, se obtiene, o es marrón o es gris, digamos, pero a su vez se le adicionan al proceso industrial mecanismos de captura de CO2, y es rosa cuando proviene de la energía nuclear. Nosotros nos vamos a centralizar, como dijimos, en hidrógeno verde, y se llama hidrógeno verde al que es obtenido exclusivamente a partir de energías renovables. Energías renovables. En Uruguay las energías renovables sabemos que son fundamentalmente, y están en abundancia, la matriz energética uruguaya tiene una alta composición de energía proveniente de renovables, y son la solar fotovoltaica y la eólica. Pero no nos olvidemos que la fuente primaria de energía, de toda la energía que tenemos acá en la Tierra disponible, es el Sol. Y, digamos, si nosotros no estuviéramos cerca del Sol, no tendríamos temperatura. Si no hubiera gradiente de temperatura, no habría viento, y si no hubiera radiación solar incidente sobre la Tierra, no habría plantas solares fotovoltaicas. Todo deriva de la energía del Sol, que es el Sol una estrella. ¿Cómo funcionan las estrellas? Con bombas de hidrógeno. Así que el hidrógeno por todos lados. Bueno, para no perder más tiempo, pasamos a la parte química del asunto del hidrógeno. Lo repaso rápidamente, son conceptos que capaz que algunos en el auditorio ya los maneja muy fluidamente. Es una molécula diatómica, de alta difusibilidad, de baja compresibilidad, con lo cual quiere decir que difunde muy rápidamente en aire, es muy poco compresible, con lo cual hay que hacer ingentes esfuerzos para que ocupe menos lugar, digamos. Tienen la fantástica propiedad de tener el mayor poder calorífico por kilogramo, más del doble que de las naftas. Y bueno, ahí relatamos algunos de los usos antiguos o aún permanentes del hidrógeno. Y quizás el más nuevo, el más moderno, es el que refiere al uso en celdas de combustible. Acá veíamos un poco, lo charlamos hace un rato y bueno, acá lo retomamos, pero bueno, los usos del hidrógeno como que nos van llevando al concepto de portador de energía. Ya en el siglo XX, en la parte del cracking catalítico, como veíamos, se utiliza el hidrógeno como, de alguna manera, para obtener algún tipo de derivado del petróleo, hay que deshidrogenar, para obtener otro tipo de derivado del petróleo hay que hidrogenar, por lo tanto es una molécula de cambio permanente en los procesos que ocurren en las refinerías. Las nuevas aplicaciones del hidrógeno nos llevan a la parte más moderna del asunto, ya siglo XXI, transporte, energía, calefacción directa en edificios, calefacción para procesos industriales y otras aplicaciones. Y por supuesto que en lo que vamos a ver un poco más adelante y más en detalle, quizás con SEBA, la aplicación a celdas de combustible y la movilidad para vehículos de pequeño porte o de gran porte. Después, más adelante, con Daniel vamos a ver la resiliencia del sistema energético y cómo el hidrógeno también participa en esa parte, en la resiliencia del sistema energético. Ajustar permanentemente la demanda de energía y en el tiempo real sabemos que es un gran desafío de las compañías de electricidad y bueno, quizás el hidrógeno nos puede dar una mano en esa parte. Producción de hidrógeno. Bueno, brevemente, esto hay mucho en bibliografía. Hay básicamente cuatro tipos de celdas de electrolisis. Como lo repasamos rápidamente, la electrolisis es la obtención de hidrógeno a partir de agua. Se necesita aplicar una diferencia de potencial continuo para que la molécula de agua, que es H2O, se rompa y libere gas hidrógeno en el cátodo y gas oxígeno en el ánodo. Hay como cuatro, digamos, grandes líneas de tipos de celda que hoy día funcionan. La histórica que apareció en los años 60 es la alcalina, más recientemente las PEM, y ya la aniónica y la de óxido de sólido son bastante más recientes. Las celdas alcalinas, bueno, como decíamos, por el año 60, funcionan en medio alcalino, justamente el portador de carga es el ion oxidrilo. Son robustas, el electrodo, que es un elemento generalmente muy caro en la parte de celdas, se puede construir de acero níquel, con lo cual es una ventaja. Y las últimas versiones, acá ya en los últimos 10 años, las logran fabricar
con eficiencias similares a las PEM, que son las que vamos a ver a continuación. La pureza con la cual se puede obtener hidrógeno en una celda alcalina es del 99,9%. Las celdas PEM son las que están más de moda hoy día, permiten trabajar a presiones sensiblemente mayores y a altas densidades corriente, con lo cual ambos son factores que apuntan a una mayor velocidad, una mayor cinética de reacción, por lo tanto a una mayor productividad de hidrógeno en función del tiempo. Estos dos factores apuntan a mejorar la capacidad de carga de las plantas de producción de hidrógeno, que es algo que vamos a ver con Sebastián más adelante. En caso de los cátodos y ánodos, han de ser fabricados con materiales nobles, lo cual eso complica y encarece platino, iridio y otras cosas más complicadas que andan por ahí. Permite obtener hidrógeno de mayor pureza hasta el 99,9%, 99,99%, a pesar y sacrificando la vida útil de las membranas que lamentablemente todavía están en proceso, digamos, de validación para que tengan un periodo de vida útil que industrialmente las haga más recomendables. Estas las vamos a pasar bien rápido. La aniónica son de reciente desarrollo. Es interesante porque el medio trabajan en un medio no ácido ni alcalino. Básicamente ocurre un intercambio aniónico y los catalizadores y la superficie de los cátodos y ánodos no tienen por qué ser metales nobles. Todavía hay mucho desafío con ellas. También con las de óxido sólido, que son las de última generación, todavía digamos, se fabrican con vida corta muy útil, pero operan a temperaturas muy altas y con electrodos sencillos de fabricación. Eso de la temperatura alta también es un factor que nos habilita también a tener grandes velocidades de reacción y por lo tanto grandes factores de capacidad a lo largo de construir plantas con celdas de óxido sólido. ¿Qué más? Bueno, algo también de cómo almacenarlo. Dijimos, bueno, cómo fabricarlo, cómo obtenerlo, cómo fabricarlo a nivel industrial. Y lo tenemos que almacenar, ¿verdad? El hidrógeno, como dijimos, es un gas, por lo tanto hay que confinarlo. Métodos físicos y métodos químicos. Sencillamente, los físicos son básicamente garrafas, cilindros, depósitos, en los cuales el gas se puede acumular a alta presión o licuado. También puede haber recipientes en los cuales se produzca la absorción física del hidrógeno en una superficie inerte. Y los métodos químicos son más recientes y aparte, aparentemente, van a permitir mayores capacidades de acumulación y sobre todo de transporte, que lo vamos a ver un poco más adelante. En los químicos tenemos hidruros metálicos de diferente tipo, que no los voy a aburrir porque es algo sumamente técnico, y tenemos por ahí abajo los Liquid Organics Hydrogen Carriers, que son compuestos orgánicos líquidos, que son comunes, algunos de ellos, vamos a ver algunos, y que se utilizan para el transporte del hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo transportarlo. Y en esta transparencia, después, cuando tengan la presentación, lo van a poder ver y con más tiempo, digamos, lo pueden ir siguiendo, pero bueno, básicamente es el concepto de los dos grandes tipos de métodos de almacenamiento. Los invito a verlo más adelante. Y acá, bueno, un poco hablar del concepto del carrier, ¿no? Importantísimo. Una molécula distinta que puede captar el hidrógeno y liberarlo. Es decir, en un sitio donde yo produzco hidrógeno a alta presión y lo hago reaccionar con un elemento orgánico, con un líquido que lo va a capturar, va a reaccionar con el hidrógeno. Se va a transportar en forma segura a través de un hidroducto o de un liquidoducto, digamos, o más, con más desarrollo, digamos, se va a poder cargar a granel en un barco y transportar para cualquier otro lado, donde en ese otro lado, para utilizarlo, se lo va a desorber o producir la reacción inversa para obtener nuevamente el hidrógeno y aplicarlo en donde se nos ocurra. Para las celdas de combustible para vehículos pequeños o de gran porte, para usarlo como combustible, para inocularlo en líneas de metano y utilizarlo como fuente energética, digamos, ¿no? Algunos ejemplos de cómo transportar el hidrógeno a través de una molécula distinta, a través de ejemplos conocidos, son, por ejemplo, el metanol,
el amoníaco como formas químicas del hidrógeno, y naftaleno, tolueno y otros agentes orgánicos con los cuales se hace reaccionar el hidrógeno, y después se produce la reacción inversa para liberarlo, como les decía, en el lugar de destino o donde se va a utilizar el hidrógeno. Y para dejarlos después con los compañeros, bueno, quería, para esta etapa, digamos, donde quizás lo vimos un poco más desde el punto de vista químico y ambiental al asunto del hidrógeno verde, algunas ideas clave, ¿no? Importante para la eliminación, el combate a los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque si utilizamos el hidrógeno, el producto de la combustión es agua o vapor de agua, por lo tanto, evitamos todas las emisiones de dióxido de carbono. El sistema masa-resorte, bueno, es un poco eso del almacenamiento de energía. En lugar del sistema masa-resorte, digamos, se supone cuando el resorte se comprime, almacena energía, y cuando se libera, provoca con su acción de fuerza elástica el movimiento de la masa, la aceleración de la masa. El concepto de energía potencial química es parecido, digamos. Nosotros actuamos con un potencial eléctrico, obtenemos hidrógeno, comprimimos hidrógeno, y con ese hidrógeno lo transportamos, y en cualquier otro lado podemos volver a obtener energía, como liberando la energía que contiene la molécula de hidrógeno, que es produciendo la combustión del hidrógeno, quemando el hidrógeno. Y un concepto circular, porque bueno, estamos en época de economía circular, desde el punto de vista mundial y local, y bueno, y el hidrógeno es circular, como decíamos en algún momento al principio, el hidrógeno viene del Sol y de las estrellas, así que este es el elemento más común del universo, y lo utilizamos, lo volvemos a utilizar, se transforma en agua después de la combustión, y a partir de esa agua volvemos a obtener hidrógeno por electrolisis, con una celda. Entonces, es circular, contribuye a la economía circular. Así que, bueno, por ahora agradecer al auditorio, y bueno, los dejo con Sebastián para que continúe. Bueno, muchas gracias, Alessandro. La idea es un poco continuar con las etapas de la cadena de valor del hidrógeno, retomando el tema del almacenamiento físico, digamos, con el contenedor físico del hidrógeno y sus aplicaciones, luego pasar a los sistemas de transporte del hidrógeno y sus consideraciones, pasar luego a la evaluación económica de los proyectos y el concepto del EcoH, y por último tocar el tema de hidrógeno en electromovilidad. Adelante, Pablo. Bien, primero, para entender un poco, y uno de los desafíos que tiene el hidrógeno, es los cambios de sus características, de sus especificaciones a lo largo, digamos, de la cadena de producción hasta el dispensado del hidrógeno. Como podrán ver en la línea de arriba, en la producción se tiene luego del electrolizador, luego de la producción del hidrógeno, se tienen presiones de 30 a 50 bar de presión, luego para, atrás Pablo, luego para almacenarlo y tener un menor volumen, digamos, de espacio de almacenamiento, se lo debe comprimir y acondicionar al hidrógeno para poder también transportarlo en presiones de 150 a 200 bar de presión, y luego ocurre una etapa de mayor compresión en las hidrolineras mismo, que veremos más adelante también, alcanzando presiones de 950 bar, para luego el dispensado volver a reducir la presión hasta 700 bar de presión. Como verán en la tablita de ahí abajo a la derecha, el cambio del factor de compresibilidad, digamos, del hidrógeno a lo largo de la cadena, en el caso de hidrógeno gaseoso, aumenta un 45% más o menos la compresibilidad, y en el caso de hidrógeno líquido criocomprimido, aumenta la densidad energética hasta 2,3 veces o 3 veces la densidad energética del hidrógeno, de acuerdo al estado del mismo. Adelante, Pablo. Yendo un poco a los tipos de tanques de almacenamiento, principalmente para transporte o aplicaciones estacionarias, se tiene esta clasificación de los diferentes tipos de tanques de acuerdo en función de los materiales de fabricación y presiones admitidas. Los tanques tipo 1 y tipo 2 son de estructura de acero o aluminio, estructuras metálicas pesadas de paredes gruesas, con la diferencia que en el caso del tipo 2 tiene un envoltorio de fibra de carbono o de fibra de vidrio,
lo cual le confiere una mayor resistencia, digamos, estructural, pero siguen siendo en ambos casos tanques pesados. Y en el caso del tipo 2, por ejemplo, alcanzan presiones de resistencia a presiones hasta 800 bar, que por ejemplo puede ser una aplicación, la aplicación estacionaria en hidrolineras. El caso de los contenedores de los tanques tipo 3, ya se tienen tanques un poco más ligeros, con una capa, también una estructura metálica, de espesor un poco más fino, agregado a una envolvente de fibra de carbono, que le ayuda a aumentar esa carga estructural, digamos, teniendo así presiones admisibles hasta 700 bar. Y por último se tienen los tanques tipo 4, y la estructura ya es de un polietileno de alta densidad, lo cual reduce bastante el peso del tanque, pero también tiene un envoltorio de fibra de carbono o fibra de vidrio que aumenta la carga estructural que soportan ese tipo de tanques. Entonces alcanza una buena resistencia y un peso muy bajo, lo cual lo hace viable para aplicaciones de movilidad y transporte. Este es el caso que veremos más adelante. Por ejemplo, se utilizan en vehículos como el Toyota Mirai. Adelante, Pablo. Ahora pasamos al sistema de transporte del hidrógeno y qué consideraciones se deberían tener. ¿Cuáles son las variables que tienen impacto económico y nos ayuda a tomar la decisión sobre qué sistema de transporte elegir? Por ejemplo, qué condiciones tiene el carrier, si va a ser líquido, si va a ser hidrógeno líquido, si va a ser amoníaco, si va a ser hidrógeno comprimido, a qué presión, qué distancias se tienen que transportar este hidrógeno, las tecnologías existentes y su madurez, el acondicionamiento del carrier, la infraestructura y transporte y las ineficiencias de los sistemas termodinámicos son todas variables que sin duda tienen un costo importante, relevante en la cadena del hidrógeno y bueno, impactan en la viabilidad de los proyectos, ¿no? Y con esto uno se puede poner a pensar, decir, bueno, entonces, ¿por qué transportar el hidrógeno? ¿No será más conveniente transportar electrones? ¿No será más eficiente? Bueno, hay una discusión que podremos ver más adelante respecto al tema. Siendo a las formas de transportar el hidrógeno y las condiciones, por el lado de la vía terrestre, se puede transportar por camión en forma de hidrógeno comprimido hasta 250 bar o hidrógeno líquido a temperaturas de menos 250 grados Celsius. Por ferrocarril, en las mismas condiciones de hidrógeno comprimido y líquido. Y en el caso de los gasoductos, va a ser el transporte en forma de hidrógeno comprimido gaseoso, pero a mucho menos presión. También se puede transportar vía marítima, digamos por barcos, como líquido o ya sea amoníaco. Y por último, bueno, en caso de avión, que todavía lejos de ser viable. Adelante, Pablo. En el caso del transporte carretero por camión, la figura de la izquierda muestra un transporte con tanques tipo GEM, contenedores de gases de elementos múltiples, que transporta gas comprimido a 200 bar de presión y utiliza tanques del tipo 3, de los que vimos hace un rato, que tiene ciertas ventajas respecto a tanques fijos, digamos, por la rápida disponibilidad del hidrógeno y la transferencia 100% del hidrógeno. Y en caso del hidrógeno líquido, se tienen transportes de tanques, en tanques como el de la derecha, que son de doble chaqueta, con un espacio de vacío entre medio de los dos contenedores para el aislamiento térmico. Y bueno, siempre contienen una válvula libre de presión por el tema de transporte, elevamiento de la temperatura y evaporización del hidrógeno, que es uno de los temas que dificulta y es uno de los desafíos para el transporte de hidrógeno líquido. Luego se tiene el transporte por barco, y es uno también de los grandes desafíos porque es necesario para conectar con nuevos mercados. Pero bueno, está en discusión cuál es el carrier más adecuado para este transporte. En el caso de la figura es el suizo Frontier, es el primer barco de transporte de hidrógeno líquido entre Australia y Japón, pero también está la posibilidad de amoníaco, y bueno, dependiendo del trayecto, del transporte, digamos, del tipo de barco, es la decisión de qué carrier es el más adecuado. Y por último, es el transporte por hidroductos, que generalmente se utilizan las estructuras del gas natural, que
por el costo de la infraestructura, generalmente se tornan un poco viables para distancias grandes, ¿no? Mayores a 1000 kilómetros, y tienen la ventaja de que se puede almacenar mismo el hidrógeno a lo largo de todo el proyecto. Adelante, Pablo. En cuanto a qué decisión tomar y por qué, bueno, en el caso para Uruguay, bueno, es importante considerar cuáles son los costos energéticos o el consumo energético de cada uno de los transportes. En el caso de la figura de la izquierda, se observa esa línea a 45 grados, es el aumento del costo del transporte de hidrógeno gaseoso a 200 bar con la distancia. Es un costo impresionante. Y la segunda línea punteada es el transporte de hidrógeno líquido, lo cual tiene costos de transporte muy bajos, pero uno podría decir, ¿por qué no siempre hidrógeno líquido? Bueno, tiene costos de acondicionamiento muy altos para llevarlos a menos 250 grados, por lo cual el balance de acondicionamiento más transporte, bueno, hay que ver y jugar con las distancias a ver qué es lo más conveniente. La figura de la derecha es el caso de hidroductos, que, bueno, contempla ya distancias grandes, de mayores a 1000 kilómetros, para considerar su costo energético. Pasando a lo que es la evaluación económica de los proyectos y el concepto del LCOH, ¿no? ¿Qué es el LCOH? Es el costo nivelado del hidrógeno, es el valor del coste total, como dice ahí, actual, de construir, operar una instalación generadora de hidrógeno a lo largo de su vida útil. Simplemente contemplar todos los costos que se tienen a lo largo de la vida útil del proyecto y ponderarlo con la cantidad de hidrógeno que yo obtuve en esa vida útil. ¿Qué factores influyen en el concepto de este LCOH? Bueno, uno de los grandes factores es el factor de planta. El factor de planta es cuánta energía, es el cociente entre la energía que realmente genero en un periodo, un año, entre la cantidad de energía que yo hubiese generado si estuviese a plena carga durante el mismo periodo, todo el año. Entonces es un factor muy importante. También importa mucho el CAPEX, la inversión del proyecto, los costos de operación y mantenimiento, los costos de transmisión y conexión, el valor residual de la planta, sin duda son todos aspectos que entran dentro de este valor del LCOH. En la figura ahí se ven los diferentes, para atrás un segundo, modelos de generación de hidrógeno. Está el primer modelo, es generación de hidrógeno a partir directamente de renovables, con un factor de planta bajo de 25-30%. Luego se puede incorporar un banco de baterías, aumentando así el factor de planta hasta un 50-65%. Y los siguientes modelos contemplan, bueno, un híbrido de generación a partir de renovables, y en caso que no estén las renovables, de la red eléctrica, aumentando mucho el factor de planta hasta un 98%, y por último, directamente generar con la red eléctrica. Adelante. Hicimos el análisis con los casos que mencionamos recién, con parámetros de mercado local e internacional, tomando parámetros de, por ejemplo, de estudio McKinsey y otros valores. Y en este análisis del LCOE, de este valor representativo para comparar los modelos de generación, se consideran el CAPEX, digamos, la inversión de equipos, la ingeniería, la construcción, los sistemas auxiliares, dentro de lo que es operación y mantenimiento, mismo el mantenimiento de los equipos, el reemplazo de equipos, por ejemplo, el stack electrolizador, que es uno de los elementos clave. Se considera el agua, y otro paquete importante de costo de operación y mantenimiento es la energía, ¿no? Y se considera, dependiendo de dónde viene esa energía, es el costo y los costos que se tienen en este análisis. Adelante, Pablo. Ahí simplemente les queda a la derecha cuáles fueron las consideraciones para el diseño, y el resumen de la tabla de abajo muestra este valor del LCOE, digamos, los dólares por kilogramo de hidrógeno a 20 años. ¿Cuál es el caso más conveniente? Termina siendo el caso 3, de generación híbrida entre la red y renovables, con un costo de 4,22 dólares por kilogramo. Esto no considera el tema de transporte, vale la pena aclarar. También surgió la inquietud de qué pasa en algunos casos particulares, y decidimos impactar el análisis en cuanto a si no hubiese costo de transmisión o el costo energético hubiese sido menor. Adelante, Pablo. Y se obtuvieron estos siguientes resultados. En el caso del costo de transmisión de UTE fuese nulo, ya pasa a ser conveniente el caso 2 de generación
directamente con renovables y con la capacidad de almacenamiento, con ese factor de planta del 65%. Y por último, en caso de la reducción de energía de UTE de un 17%, es el umbral justamente que nos daba que ya pasa a ser conveniente la generación directamente a través de la red de UTE. Adelante, Pablo. Y ahora, siguiendo con el tema, digamos, económico, evaluación económica, pero ahora desde el punto de vista del precio, digamos, estudiamos el precio que puede llegar a ser el hidrógeno en el caso de la electromovilidad y qué competitividad tiene el precio del hidrógeno en la movilidad en Uruguay. Hicimos la comparativa, el cálculo comparativo de la energía útil, digamos, que yo obtengo en cada uno de los casos y cuál termina siendo el precio que yo estoy dispuesto a pagar por el hidrógeno para obtener la misma cantidad de energía útil. Se consideran el poder calorífico del hidrógeno, la eficiencia del proceso de combustión, que es un 30%, los costos del diésel en Uruguay, bien aplicado, y la eficiencia en el caso de una PEM, que es la utilizada generalmente en los vehículos de fuel cell, y termina dando valores sumamente interesantes de precios para el hidrógeno en el mercado uruguayo de $6 por kilogramo y $7,80 en el caso del diésel. Entiendo que hay un mercado, digamos, para eso. Adelante, Pablo. Esto simplemente esquemas, digamos, de las partes que contiene el vehículo del Toyota Mirai. Esos tanques amarillos son tanques tipo 4, con una capacidad de 120 litros de hidrógeno, tiene también acompañado una batería y la fuel cell, obviamente, para el caso de funcionamiento. Adelante, Pablo. Y por último, tocar el tema de las hidrogeneras o hidrolineras, que no son un concepto tan simple, digamos, tiene varios detalles. El hidrógeno llega a la hidrogenera, como hablamos, con trailers con el hidrógeno comprimido a presión de 200 bar, 250, y es necesario comprimirlo hasta los 900 bar que hablamos en su momento, en 3 etapas de compresión, con compresores a pistones, por ejemplo, y también se requiere en esa etapa, bueno, un enfriamiento por el aumento grande de temperatura. Luego se almacena, se almacena el hidrógeno en los tanques para brindar estabilidad de suministro, y previo al dispensado se debe enfriar hasta menos 40 grados por el hecho de que, bueno, al dispensar hay un aumento, digamos, de la presión, una disminución de la presión, la expansión del hidrógeno, aumentando las temperaturas y, digamos, e impactando, digamos, en la seguridad. Adelante, Pablo. Por último, darles a conocer que ya existen, digamos, proyectos que tienen generación y dispensado en el mismo lugar, ¿no? Es una estación que tiene generación y dispensado, por ejemplo, el proyecto de Shell, y darles a conocer que esto ya existe, digamos, eliminando lo que es transporte de hidrógeno. Bueno, por esto cierro yo. Muchas gracias y, bueno, damos paso a Daniel. Buenas tardes. Propongo exponer algunos temas relacionados a la economía energética del hidrógeno y su relación con la electrificación y las energías renovables. Los esfuerzos de los gobiernos hacia la neutralidad de carbono, la crisis europea del gas natural, los vaivenes del precio del petróleo, están motivando mejoras en la eficiencia del consumo energético, mayor electrificación del transporte e industrias y la sustitución de los derivados fósiles. Como ya mencionado, el hidrógeno tiene la más alta densidad energética por unidad de masa, por lo que este o algún otro portador o carrier de energía derivada químicamente del mismo hidrógeno, producido con electricidad verde, son una forma muy eficiente de empaquetar energía renovable para su comercio nacional o internacional. ¿Cómo se obtiene? Como ya expuesto por mis colegas, la producción de hidrógeno verde, más práctica hasta ahora, se realiza con electrolizadores, cuyo insumo de energía es de una generación eléctrica renovable. Los hay de diversas potencias, hasta el orden de la centena del megawatt, con sus consecuentes economías de escala, y poseen una gran modularidad para la expansión. Por esto, la economía del hidrógeno verde cada vez más adquirirá oportunidad e importancia globales.
Para Uruguay, todos estos drivers son una clara oportunidad y ya están teniendo efectos de activación de alguna especie. Nuestro país tiene una amplia disponibilidad territorial para la instalación de muchas más plantas fotovoltaicas, eólicas o biomásicas. Las primeras dos fuentes renovables actualmente presentan en Uruguay una buena complementariedad de producción diaria y estacional. Esto es, cuando disminuye la radiación del sol, aumenta el viento. Para gestionar estos recursos energéticos distribuidos en todo el territorio, el Ente Nacional Eléctrico UTE dispone de avanzadas e inteligentes redes de transmisión y distribución a nivel nacional, con interconexiones binacionales a redes. Esta situación energética nacional permite, primero, que con mayor penetración de dichas generadoras renovables, resultaría en aumentar la uniformidad temporal en la oferta de la energía eléctrica verde. Segundo, con las interconexiones binacionales, disponer mediante acuerdos la compra de excedentes de energía eléctrica de carácter renovable cuando haya escasez interna. Y tercero, instalar estaciones productoras de hidrógeno distribuidas en polos convenientes del territorio para así satisfacer demandas locales con reducido costo de transporte del hidrógeno y, por consiguiente, evitar la instalación de costosas cañerías de hidrógeno. Como ejemplo de lo dicho, imaginar un parque solar fotovoltaico conectado a la red nacional y dentro del parque un electrolizador consumiendo parte de la energía verde generada. Por la noche, para continuar con la producción de hidrógeno verde, el parque compra energía suministrada por la red de transmisión, desde generadores hidráulicos, biomásicos o eólicos previamente contratados. En el caso de Uruguay, que goza de una matriz eléctrica altamente renovable, el mecanismo del ejemplo es atractivo. De esta manera, la producción de hidrógeno, sus carriers químicos derivados, fácilmente serán certificables como verdes para su salida al comercio internacional. A la hora del consumo del hidrógeno producido, se tienen en pleno auge de desarrollo los conversores de hidrógeno a energía eléctrica, llamados celdas de combustible o fuel cells, con eficiencias de 2 a 3 veces mayores que los motores a combustión interna, para fijar ideas. Estas celdas de combustible, acopladas con las ya florecientes tecnologías de movilidad eléctrica, propulsarían inicialmente la descarbonización del transporte pesado, mar, tierra y aire, que actualmente ocupa un 27% del consumo energético de nuestro país. Otra aplicación interesante de los fuel cells, para cuando el país se encuentra ante las faltantes hídricas debido a sequías, es el soporte de la red eléctrica nacional por medio de un previo almacenamiento masivo del hidrógeno verde, acoplado a centrales de celdas de combustible que generen electricidad, evitando así despachar centrales térmicas caras y bajando los precios del mercado spot. Con estas líneas planteadas, el Uruguay tiene como desafío decidir si contrarrestar el antagonismo entre los combustibles fósiles y el hidrógeno verde, en pos de, 1, la descarbonización, 2, ser independientes de las grandes corporaciones petroleras, y 3, blindarse contra la volatilidad de los mercados. El mercado va a tender a dificultar el ingreso de este nuevo carrier de energía, sino que a medida que se va generalizando la producción del hidrógeno a nivel mundial, el precio de los combustibles fósiles dirigidos por los mercados cartelizados tenderá a bajar para mantener la demanda que históricamente gozaba. Esto se llama en política energética la paradoja verde. Esta paradoja, entendemos, se contrarresta no solo promoviendo planes nacionales de desarrollo y nuevas normativas, sino estableciendo eficaces multas por emisiones de gases de efecto invernadero, o bien llamado en inglés carbon tax, aplicado tanto a los productores como a los consumidores. Usarían un positivo ingreso de la economía del hidrógeno para descarbonizar la matriz de abastecimiento energético del país, que al 2020 está recién en un 58% dependiente de renovables. Esta nueva economía, inevitablemente, traerá aparejada transferencia tecnológica, inversiones, fuentes de trabajo y, por sobre todo, soberanía energética.
como es de público conocimiento. En Uruguay se está trabajando para la descarbonización, motivada por los entes Ministerio de Industria y Energía, Minería, ANCAP y UTE, propiciando un marco que facilite proyectos de inversión con participación privada. Invitamos a quienes quieran aportar a esta causa, se sumen al desafío. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí. Hola. Sí, se escucha. Para todo el que quiera ver la presentación debe anclar el porque no tengo devolución. Bueno, ¿qué vamos a tratar en este apartado? Primero, ¿qué motiva el cambio en la matriz energética? El camino hacia la economía del hidrógeno, cuál es nuestra visión como organización, la ruta que estamos siguiendo hacia ese hidrógeno, esa economía del hidrógeno, y qué creemos que nos conviene hacer como Uruguay, como país, y vamos a emitir algunas opiniones al respecto. Entonces, como bien expresaron tanto Daniel como Alessandro como Sebastián, de alguna manera parece ser que el impulso a la economía del hidrógeno viene dado justamente por los niveles crecientes de contaminación y el cambio climático, el eventual agotamiento de los combustibles fósiles, las fluctuaciones de sus precios, la inestabilidad que eso genera, o la creciente demanda de los países emergentes con una elevada población que al mismo tiempo tienen un incremento digamos, del consumo que hace que la proyección de consumo energético sea muy importante y con ello también las consecuencias que eso trae. Entonces, de alguna manera también existen quienes plantean que existe una curva natural de descarbonización con la evolución que han tenido justamente las fuentes de energía que ha utilizado el hombre. Como ejemplo, hicimos esta gráfica porque es bastante representativo. Dice, bueno, la primera fuente, la madera, bueno, era una relación de 10 átomos de carbono por átomo de hidrógeno. Posteriormente el carbón, una relación de 1,5 a 1. Luego el petróleo, 0,5 a 1. El gas natural, 0,25 a 1. Y el hidrógeno, que sería como la evolución perfecta y llegar y alcanzar esa perfección energética. Entonces, la pregunta parece ser decir, bueno, hay que confluir hacia esa economía del hidrógeno. Pero sí llama la atención, porque confluir hacia esa economía del hidrógeno supone modificar todo el modelo energético actual basado en combustibles fósiles y reemplazar a estos por el hidrógeno. Eso implica un esfuerzo gigante, titánico, y realmente pensar que un esfuerzo de estas características puede realizarse sin un apoyo económico importante y sin un apoyo político importante es muy difícil. Entonces, sí creemos en que existe el calentamiento global, creemos en que hay que tender justamente a esa descarbonización, estamos convencidos de eso, pero también se da en este momento una conjunción de intereses que hacen posible que esta realidad sea. Lo que hablaba Daniel hace instantes respecto a la soberanía energética, bueno, hoy lo que existe, los países que más generan PBI, son totalmente dependientes de la energía y no de energía que producen ellos, y eso les causa inseguridad, inestabilidad, imprevisibilidad, posiciones de presión que tienen los países productores sobre estos, y presiones políticas e inestabilidad en los países donde se encuentran estos yacimientos que hace justamente que tengan la intención y la decisión de apoyar esta transformación en la economía del hidrógeno. Creemos que ahí está realmente el verdadero impulso. O sea, acá hicimos como analogía, pusimos una red jerárquica de alguna manera que está representada a la izquierda por este cuadro, y una estructura en red que fue de alguna manera, y hacemos una analogía con el desarrollo de Internet. Internet en realidad cuando comenzó, tiene sus orígenes en la universidad con el hecho de compartir información y optimizar recursos. Pero no tuvo su desarrollo hasta que, en medio de la Guerra Fría, con el peligro de una tercera guerra mundial, y que un sistema de comunicación incomunicara una parte con la otra, porque era un sistema jerárquico que justamente era en cascada la información, hasta que no vieron la necesidad de generar una red que permitiera múltiples interconexiones entre cada sector, que le diera justamente una autonomía y una seguridad mayor, no fue que se hizo la inversión por parte del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Esa analogía la atribuimos también a esta transformación de la matriz energética y la economía del hidrógeno, y creemos que por ahí va la cuestión. O sea, creemos que esto lleva hacia una soberanía energética de alguna manera, una mayor soberanía, a una democratización de la generación de la energía y de la energía en sí misma, y una generación distribuida.
Y ahí surge indudablemente el hidrógeno como vector energético, como un acumulador químico que puede convertir esa energía eléctrica, suprimiendo el ciclo termodinámico y las restricciones que tiene, apareciendo otras restricciones que no parecen insalvables. Entonces, es como si se alinearan los astros. Hoy tenemos las condiciones, digamos, como parece ser que se están dadas las condiciones para establecer un sistema de energía basado en los recursos naturales, de fuentes renovables, inagotables, y digo inagotables entre comillas, porque indudablemente el agua es necesaria en este proceso y de alguna manera es un recurso que puede ser una limitante y que es un beneficio también para nosotros eso, y una distribución más equitativa. Todo eso, de alguna manera, hace emerger al hidrógeno como un vector para contribuir a ese equilibrio geopolítico que hoy, de alguna manera, tiene otra correlación de fuerzas donde tiene concentradas, está, digamos, ese poder en donde están concentradas las reservas de recursos fósiles. De este modo, el hidrógeno, en combinación con la energía eléctrica, surgen como sistema energético más seguro, duradero y no contaminante. Quiere decir que por razones altruistas y por razones económicas y de poder, si se quiere, hoy en día confluye todo hacia transformar esa matriz energética y confluir hacia la energía, hacia la economía del hidrógeno. Entonces, en ese camino hacia la economía del hidrógeno, no se vislumbran barreras técnicas o científicas insalvables. La Comisión Europea está dando un clarísimo apoyo para la aplicación de las tecnologías asociadas en todos los sectores de actividad y basta con seguir las redes, basta con ver todo lo que se está haciendo, los aportes que están haciendo dentro de Europa y fuera, porque sin duda hay que crear un mercado global crítico mínimo para que esto se pueda desarrollar. Y existe una clara decisión política de apoyar ese esfuerzo técnico y económico durante los primeros tiempos, hasta garantizar ese mercado que decimos. Entonces, ¿qué vemos? Digo, bueno, la ola viene, la corriente está. Nos podemos oponer a ella, podemos esquivarlo, podemos hacer como que no viene y que nos pase por encima, o podemos navegar con ella y, digamos, dirigir nuestro rumbo para obtener algún beneficio de todo esto, que además va a redundar en beneficio de todos. Entonces, existe un clima de condiciones relativamente favorable para el inicio de un proceso de desarrollo gradual de un mercado global del hidrógeno en el mediano y largo plazo. ¿Qué creemos como Bioestar? Primero, creemos que es inminente el inicio de esa transición energética. Desde las economías más interesadas, va a existir un fuerte apoyo económico hasta asegurar el surgimiento de ese mercado mínimo que viabilice esa transición. ¿Por qué? Porque les conviene, porque tienen interés, porque lo necesitan. Las primeras tecnologías a implementar vendrán, obviamente, desde los países que realizarán esos apoyos, que además son quienes más invierten en I+D y quienes ya tienen gran parte del camino allanado. La optimización de costos, como sucede últimamente y como ha sucedido durante bastante tiempo, ¿de dónde vendrá? Vendrá de la estandarización de procesos y del inicio de producciones a escala, que seguramente incluirá la participación de Asia, de donde hoy viene la mayor parte de la industria del mundo. Y el mayor valor que podemos aportar nosotros en esa transición, sin duda que es conocer las tecnologías, conocer al cliente, desarrollar una cadena de suministro eficiente, ser excelentes integradores y prestadores de servicio en ese proceso. Nosotros, algunos que venimos del sector del oil and gas, nos ha ocurrido esto, y esto es un proceso que tiene una analogía con lo que estamos planteando. Aquí planteamos otra analogía que no tiene nada que ver, que es la analogía del desarrollo de Internet con la de la economía del hidrógeno. Nos centramos en el cuadro de la derecha. Bueno, primero tiene que existir un fuerte apoyo económico de los mayores interesados. Europa y Estados Unidos están alineados en eso, así como estuvo Estados Unidos para el apoyo para el desarrollo de Internet y sobre todo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Posteriormente, justamente vendrá el desarrollo de las tecnologías en los países que más invierten en I+D. Bueno, ese desarrollo tecnológico, en su momento fueron las computadoras, aquí será todas las tecnologías asociadas al consumo de ese hidrógeno, porque indudablemente hay que generar ese mercado. Luego vendrá el establecimiento de las normativas y regulaciones que definirán el juego, así como en el caso de Internet era el Internet Protocol, que permitía conectar a todas las computadoras entre sí.
Posteriormente comenzará la producción masiva, seguramente en Asia, y la universalización del uso de la tecnología para calentar hasta el agua en nuestras casas o para lo que sea. De la misma manera que las computadoras se difundieron por todos lados y hoy todo el mundo accede a ellas. Y ahí está el desarrollo de aplicaciones e integración de tecnología, los ingenieros y los técnicos. Así como nuestros ingenieros y técnicos tuvieron la oportunidad a nivel informático de desarrollar software, de salirse afuera, de generar grandes empresas como Genexus, como Quanam u otras tantas, así quizá tengamos esa oportunidad nosotros si tomamos las medidas correctas y actuamos de manera temprana. Eso es lo que creemos nosotros y estamos convencidos. Continuando con nuestras creencias, creemos que conviene seguir una estrategia similar a la seguida por las empresas de informática, aprendiendo el uso y la aplicación de la tecnología. Y acá viene algo fundamental: compartir el conocimiento, incentivar la formación, hacer sinergia técnica, tecnológica y comercial, intercambiar información y casos de estudio, pero no solamente dentro de la misma empresa, con otras empresas, con la academia, con el sector público, con todos los actores que estén involucrados. Como país chico nos conviene hacer eso. El mercado regional para la aplicación de soluciones tecnológicas será muy grande, realmente será grande. Para ofrecer mayor valor agregado, nosotros como individuos convendrá realizar acuerdos y asociaciones entre empresas locales que en ocasiones podrían ser competencia. Ya lo veremos con distintas empresas de consultoría. Imaginemos, no sé, no quiero mencionar nombres, pero bueno, imaginemos distintas empresas trabajando juntas. Y ahí es donde decimos nosotros más Nash y menos Adam Smith. Y acá, simplemente por aquello de esa condición de Nash, en aquella película Una mente brillante, que es brillante justamente esa analogía que hacen, que dicen, bueno, el cumplir la doble condición, de que sea lo mejor para uno, pero cumpliendo con que sea el mejor para el todo. O sea, poner el bien general, el bien superior por encima del bien individual, para poder trabajar en ese largo plazo. Entonces, aprovechar al máximo las ventajas de Uruguay en la región es digamos, de las cosas que primero deberíamos ver. Uruguay tiene una alta penetración de las energías renovables con eventuales excedentes. Entonces, quiere decir, es el país que está en mejores condiciones hoy día de enchufar un electrolizador y producir hidrógeno verde. Otros países no tienen esa bondad. Tiene una excelente red de transmisión. Tiene agua. Los chilenos, que tendrán una irradiación muy importante en el norte del país, van a tener su dificultad y su restricción en el tema agua. Y otra cosa importante, tenemos la decisión de las compañías energéticas locales, está bastante concentrada. UTE, ANCAP, el MIEM, de alguna manera, son actores importantes a los cuales tendremos que recurrir, y si toman las decisiones correctas y nosotros ayudamos en eso, seguramente será en beneficio de todos. Entonces, ¿qué venimos haciendo nosotros como pequeña empresa que somos, con ambición de grandes? Bueno, desde hace ya algún tiempo venimos trabajando en capacitación y formación de nuestros técnicos y profesionales. En el día de ayer recibimos noticia de que 5 de ellos han recibido un diploma en hidrógeno justamente en Chile, así que felicitaciones para todos ellos. Y estamos en ese camino también capacitando a más personal, preparándonos para este camino que se viene. Hemos hecho acuerdos con instituciones referentes a nivel local e internacional. Latitud a nivel local, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Chile, que de alguna manera, digamos, hemos compartido casos de estudio que ellos han realizado para ver qué aplicación pueden tener en nuestro país. Acuerdos con consultoras regionales e internacionales que están activas en los temas asociados al hidrógeno, a los temas energéticos, como es el caso de Chao, como es el caso de Más Valor Partner, o como es el caso de Ariema. Acuerdos con empresas proveedoras de tecnología, como es el caso de Gencel, como es el caso de Water to Kilowatt, o acuerdos con empresas con experiencia en producción de hidrógeno, como es el caso justamente de Ichico en Argentina, que aunque parezca mentira, ya hace más de 10 años que produce hidrógeno verde en el vecino país. Entonces, varios países de Latinoamérica ya tienen trazada su ruta. Chile, Colombia, Costa Rica, varios países ya están camino hacia eso. Chile todos los días está anunciando nuevos proyectos e inversiones en importantes pilotos. Sin duda, tiene un motor muy fuerte, que es la minería, donde podría tener un consumo impresionante que le permitiría justamente potenciar su industria, ganar todo ese conocimiento para luego transformarse posiblemente en un exportador. Pero bueno,
Digo, ahora que nosotros estamos convencidos, esperamos haberlos convencido de que debemos avanzar en el sentido de la transformación, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos conviene hacer en Uruguay para explotar nuestras ventajas e iniciar ese camino de transformación? Entonces nos permitimos soñar un poco y dijimos, bueno, y acá planteamos algunas cosillas. Primero, sin duda que un rol activo del MIEM y los entes reguladores energéticos como agentes facilitadores y dinamizadores. Y esto abarca todo, porque abarca hasta los temas regulatorios. O sea, tiene que ser fácil poder experimentar, tenemos que poder experimentar con tranquilidad. Y para eso es necesario justamente que estos entes actúen, nos ayuden a poder seguir ese camino, y obviamente, en cambio, aprender todos de ello. Por otro lado, sin duda que promover el I+D, pero un I+D aplicado, con cosas concretas, no con teoría, y una interacción multidisciplinaria, porque la economía del hidrógeno tiene de muchas ciencias, desde ciencias, digamos, pesadas, como puede ser la química, la eléctrica, la mecánica, a ciencias sociales, y todo esto, porque esto tiene un impacto importante, y sin duda que se requieren equipos multidisciplinarios para esto. Y por otro lado, también multiorganizacional, porque acá van a tener que estar involucrados los actores privados, los consumidores eventuales, que también van a ser industrias en una primera instancia, y también puede ser el consumidor final, el sector agropecuario, indudablemente, pero también van a tener que estar la academia, indudablemente, van a tener que estar las organizaciones no gubernamentales y van a tener que estar los organismos del Estado. Y ahí hay un rol que creemos que es extremadamente importante, que es el rol que debe jugar la ANI, un rol extremadamente activo en evaluar todo esto y en apoyar todo esto. Luego, para incentivar la producción, sin duda que exonerar del peaje de transmisión a los proyectos destinados a la producción de hidrógeno mejoraría el factor de planta y con eso el ecobache, como lo demostró Sebastián recién. O sea, es evidente que si en los primeros 10 años, por decir algo, se exonerara de ese peaje, ayudaría muchísimo, no solamente a la producción de hidrógeno verde, porque lo haría más competitivo, sino a la instalación de energía renovable en el país. Por otro lado, ¿cómo estimular esa generación renovable? Bueno, exoneraciones especiales a los parques renovables que vendan su energía a proyectos destinados a la producción de hidrógeno. Y para incentivar el mercado, para que una industria se anime, sin duda que además de ir por los proyectos pilotos, hay que hacer incentivos fiscales especiales para quienes adopten de forma temprana las tecnologías de transformación. ¿Por qué? Porque como es una carrera tecnológica donde dice, bueno, yo compro el año que viene, va a tener un costo mejor, sin duda que hay que apoyar muchísimo al que se la juega de entrada. Esas son un poco nuestras ideas. Esperamos haber sido claros en transmitirlo y transmitirlo con convicción. Estamos convencidos de esto y estamos a disposición para cualquier duda o consulta que nos quieran realizar. Bueno, ahora sí, dejamos abierto el espacio para preguntas o para compartir ideas y opiniones. Muchas gracias, Pablo y equipo. Muy interesante toda la presentación, muy completa. Vamos a dar un espacio de unos minutos a ver si se animan a hacer algunas consultas. O yo había pedido en el chat que pudieran escribir, no sé si ahí las tienen. Hay una consulta que dice si han estimado algún valor de capacidad en megavatios eólicos solar necesarios para que en Uruguay se logren estos objetivos y cuándo debería comenzar a materializar estos proyectos. No sé si alguno tiene respuesta para eso. Bueno, de alguna manera, Sebastián, en lo que expuso, si bien no se pudo de alguna manera ver en detalle, hizo una simulación, porque indudablemente depende muchísimo del costo, digamos, de la energía. O sea, a diferencia de, digamos, el HELECO en una planta de generación fotovoltaica, donde quizás el costo de operación no es tanto, en el caso de la producción de hidrógeno el costo de operación depende muchísimo del costo de la energía. Entonces, tenemos algunos análisis de sensibilidad hechos, pero hoy Sebastián arrojó algunos datos donde realmente son, desde nuestra perspectiva, muy promisorios. O sea, nosotros creemos que si las políticas públicas acompañan y algunas cosas como el hecho del transporte, digamos, se exonera para quien utilice producción de hidrógeno a partir de energías renovables,
creemos que rápidamente podemos estar en condiciones de ser medianamente competitivos o competir con este energético contra el combustible normal. Esa es la realidad. De más está decir que en eso somos bastante abiertos. Quien tenga la inquietud, con gusto nos escribe y compartimos esta información, porque creemos que el compartirla y el alinear esfuerzos va a hacer que el país vaya más rápido en ese sentido. Tenemos que ir hacia afuera, no quedarnos acá adentro. Perfecto. Yo les complemento un poco desde Auder. Bueno, ustedes saben que estamos tratando de un poco trabajar en todos los puntos que mencionan en su presentación, es de ser como generar estas instancias en el Congreso. Hemos participado en la hoja en la consultoría McKinsey, digamos, lo que se va a usar para hoja de ruta Uruguay. Lo que sabemos que podemos comentar es que va a haber una consulta abierta en marzo, ¿no? Sobre donde se va a estar presentando la hoja de ruta y oficializarla en abril, así que estamos cerca. Y lo otro que estaba en temas de hidrógenos, que también nos hemos enterado un poco a través de la prensa y se oficializó ayer a través del ministro, es que en marzo estarían lanzando la licitación para el concurso exactamente de la prueba piloto. Para nosotros, ya les digo, en Auder estamos tratando de que justamente empresas como la de ustedes y empresas del sector que no eran tradicionales en el sector renovable se puedan ir sumando y generar experiencia. Y bueno, este año el Congreso, que va a ser la última semana de julio, vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo a temas vinculados al desarrollo de estos negocios en todas las etapas, ¿no? Porque esto es de la viabilidad económica financiera, la viabilidad legal, la viabilidad de construcción, de desarrollo. Y bueno, la idea es que las empresas en Uruguay que están relacionadas a los distintos segmentos del negocio se puedan arrimar, contar experiencias, hacerse socios. Bueno, así que un poco les agradecemos desde Auder digamos, la ponencia, fue muy completa, creo que aporta mucho al debate y a empezar a poner sobre la mesa distintos aspectos. También, por ejemplo, en esta semana nos confirmaron el interés de ANCAP de hacerse socio de Auder, cuando hace unos años íbamos a pensar, ¿no?, que la empresa de petróleo. Así que yo creo que Uruguay está empezando ya a poner más seriamente el tema arriba de la mesa, como ustedes lo planteaban, nos consta eso. Ahora lo que tenemos que hacerlo realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco vamos a generar desde donde podamos. La idea, Auder somos todos nosotros, no es que se arrimen, de que participen en el Congreso, de que apoyen, de que presenten casos, de que pongan temas a discutir. La academia también está participando, ya sea la academia de la UDELAR, ahora tenemos un acuerdo con la UCU también. Es decir, la idea es justamente generar instancias. Lo que hablaban de soberanía también, la escuela militar también está viendo estos temas desde el punto de vista también de estratégico país, y también ha habido contactos. Digamos que es algo que digamos que estamos viendo que hay interés real de varios actores, ¿no? Acá en esta charla hoy creo que fue con la más concurrencia la que hemos tenido. Hay también representantes de todo el sector, ¿no? Del sector de consultorías, de estudios de abogados, estudios. Entonces, yo creo que bueno, teníamos que darle un poco más el impulso a esto. No sé si quieren hacer algún comentario más, pues estamos un poco excedidos de tiempo, pero bueno, yo dejo abierto el micrófono si alguien quiere levantar la mano. Hay una consulta ahí de Joaquín, creo. Joaquín, si querés abrir el micrófono y hacerla nomás, no hay ningún problema. Buenas tardes, ¿qué tal? Joaquín Guillamón es mi nombre, soy ingeniero químico. Les hago una consulta. Por lo que han estado, bueno, ahora mismo Marcelo también estaba diciendo, ahora se estuvieron, ANCAP quiere ahora integrar la Auder también, y han estado haciendo consultas con varias empresas de distintos rubros, pero bueno, obviamente ustedes están más en la parte de renovables, es lógico que se centren en eso, pero les quería consultar, ¿han hecho contactos con empresas que ya están de la industria química, por ejemplo, que ya están en rubros por el estilo, por ejemplo, Praxair o Air Liquide, que están en Uruguay, y también Quemira, por ejemplo, porque yo trabajé en Praxair en la planta de infraeventos, en la zona franca, y digamos, ahí Quemira tiene una planta de hidrógeno en realidad, ahí, pero que directamente ahí lo que hacen es el hidrógeno lo transforman en peróxido de hidrógeno.
para el blanqueo de la pulpa. ¿Han hecho algunos de esos contactos para ver si estas empresas están interesadas en también el tema de desarrollo de este tipo de proyectos? Sí, mirá, las empresas, lo que pasa con este negocio del hidrógeno, lo que hemos visto es que es un negocio que abarca distintas etapas, ¿no? Desde la generación de la energía, que es lo nuestro, hasta la elaboración del hidrógeno en la industria, la distribución, la comercialización. Entonces, es tan amplio que, digamos, las empresas que vienen del mundo del gas y petróleo son las que tienen, digamos, más que nada el consumidor final, porque son los que hoy en día les venden la energía. Pero por otro lado están las empresas de energías renovables, que son los que van a generar la energía eléctrica para poder abastecer, y después están en el medio todos los que son la parte industrial. Y de hecho, si entran, yo les comentaba al principio, está resumido el último congreso en el canal de YouTube. Si ingresan van a ver las presentaciones de Air Liquide y otros proveedores de tecnologías que ya han contado experiencias desarrolladas y en ejecución. Así que sí, digamos que en ese abanico de empresas que son partes de este negocio, que ya te digo, es una cadena, es distinto que cuando hacíamos los negocios. La primera transición energética, que varios de los que estamos acá participamos, digamos que era un modelo de negocio en el cual, o sea, se generaba energía y se vendía en un PPA UTE, por ejemplo. Ahora, esa energía va a tener que tener un socio para generar el hidrógeno. A su vez, el generador de hidrógeno tiene que poder transportarlo, distribuirlo, y a su vez tiene que haber un comprador final. Entonces, en esa cadena es que aparecen actores, y lo que estamos haciendo desde ahora es, bueno, vengan, coméntenos, y tratemos de buscar un modelo de negocio que lo haga viable, porque hoy en día, como bien mostraban cuando calculan los modelos financieros, en la cadena de decisiones y de costos hay participantes de distintos sectores. Entonces, un poco eso es lo que estamos abriendo las puertas, y creo que tu pregunta es al lugar, y hay varios proveedores de tecnología que se han acercado, no solamente a Auder, sino cuando se hicieron las consultas públicas para el proyecto piloto que va a lanzar ahora el país. Así que sí, y son claves, ¿no? Porque son los que dominan la tecnología. Nosotros hicimos el año pasado como Auder un acuerdo con la Asociación Uruguaya, Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay, porque entendíamos que era clave trabajar en conjunto, porque digamos ahora son digamos combustibles energéticos químicos, que los manejan son los químicos. Entonces hicimos un convenio y participamos justamente en los congresos de la Asociación de Ingenieros Químicos Uruguayos, han participado. Así que sí, las empresas químicas, digamos, que pasan a ser fundamentales para nosotros como Auder en este rol, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna consulta más o alguien quiere hacer algún comentario más, no sé, Daniel, si quieres dejar algunas palabras más de cierre, y ya estaríamos terminando un poco. Yo antes les quiero decir una cosa, el próximo webinario, porque lo tengo que anunciar, es dentro de un mes aproximadamente, y lo va a dar el Laboratorio Solar del Uruguay, que está en Salto, que van a comentar un poco de los nuevos estudios que han avanzado, con, digamos, cómo está hoy realmente el recurso solar en Uruguay para poder meterle un modelo de negocio y poder llegar a un financiamiento. Así que creo que va a estar bien interesante, porque es un input importante justamente para la parte de generación de energía que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Sebastián, que está por Salto justamente en una de las plantas que se está montando allá. Así que bueno, que participó exponiendo desde el norte del país. Muchas gracias a todos. Y bueno, quedamos a disposición. Muy bueno, Daniel. Muchas gracias. Dale, sí, no importa. Gracias, nos hemos intercambiado. Yo soy Pablo, hemos sido rotando de computadoras. Sí, estoy viendo acá el nombre, pero sí, Pablo y Daniel ya. Bueno, un gusto, estamos en contacto. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Les avisamos cuando quede ya subido. ¿Vamos? Vamos, chao.